revelado. El sorprendente susurro que transformó la cena de un extraordinario jefe encubierto. Javier, ingeniero agrónomo de 30 años, se sentía como un fantasma entre las risas estruendosas y conversaciones altisonantes que llenaban el salón del hotel. La cena de fin de año se había convertido en un escaparate ostentoso. Su traje, cuidadosamente elegido, apenas parecía un escudo frente a las miradas despectivas de sus compañeros, quienes se congratulaban mutuamente por sus ascensos y éxitos. Javier apretó los dientes al escuchar el murmullo de un grupo de ejecutivos, descalificando su origen humilde. «Ese acento me recuerda a un campesino», dijo uno de ellos, riendo sin piedad. Las burlas en el aire se sentían como cuchillos lanzados a su corazón. ¿Por qué su esfuerzo y dedicación no bastaban? Había presentado sugerencias innovadoras que podían transformar la manera en que la empresa cultivaba sus productos, pero todo había caído en oídos sordos. Las palabras de su abuelo, don Miguel, un ex campesino que bajo el potente sol había cultivado la tierra con sus propias manos, resonaban en su mente: la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres. Pero, ¿qué significaba ser dignamente imperfecto en un entorno que premiaba el apellido sobre el conocimiento? Javier miró alrededor, sintiendo como si el aire se volviera pesado. La angustia crecía en su interior, recordándole la presión de demostrar a su familia que su sacrificio no había sido en vano. Había invitado a su abuelo a esta cena esperando cubrirse de su fortaleza. Don Miguel llegaría pronto, y con él, un recordatorio vivo de la resistencia y la lucha por la dignidad. «Recuerda nuestras raíces», competía con las risas resplandecientes que lo rodeaban. Entonces, el dilema se hizo palpable: enfrentarse a ellos o permanecer en silencio, ocultando su verdad tras la sombra de un hombre que soñaba con lugares que no parecían ser para él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada palabra que sus compañeros pronunciaban, su corazón se encogía. Temía que el momento de la verdad se acercara, que su abuela llegara y viera a su nieto aplastado. ¿Sería este el instante en que su abuelo, con su sabiduría y ejemplo, calmaría la tormenta que crecía en su interior? Javier tuvo que luchar consigo mismo, un vaivén de emociones que colaboraban en el peso de su silencio. Las tensiones aumentaban, un colapso emocional lo asediaba mientras se luchaba contra la idea de que su voz, su verdad, pudiera ser descalificada de nuevo. El tiempo se agotaba. La cena avanzaba y su cuerpo se sentía como un desastre. ¿Callar significaría que esta historia de sufrimiento se repitiera para su familia? ¿O ser agredido nuevamente sería la chispa necesaria para despertar su voz? Las miradas de desprecio y el peso del esnobismo lo cerraban, pero el recuerdo del rostro aguerrido de su abuelo lo empujaba hacia adelante. Con una respiración irregular y el estómago revuelto, se preguntaba si finalmente sería este el momento en que el susurro de don Miguel se transformara en un grito imponente por la justicia que tanto anhelaba. Las risas y las conversaciones se desvanecieron momentáneamente, como si los asistentes sintieran la presión que emanaba de Javier. Miró hacia la puerta, anticipando la llegada de su abuelo, el pilar de su historia. Sin saber exactamente por qué, se sintió atraído hacia la ventana, donde los destellos de las luces de la ciudad se reflejaban. La noche se erguía como una metáfora de su vida, brillante por fuera, pero llena de sombras internas. Se obligó a respirar profundo, a recordar por qué estaba allí, no solo como ingeniero, sino como un hombre en busca de su voz. La incertidumbre lo mantenía en vilo. Empezaba a preguntarse si aún podría canalizar esos momentos de inseguridad en un impulso constructivo. Repasó en su mente las innovaciones que había traído a su equipo. Las técnicas de cultivo sostenible, el uso eficaz del agua,
pero todo había sido ignorado. ¿De verdad valían la pena sus esfuerzos? Era un ciclo de frustración que debía romperse. Determinó que su futuro no se acotaría a un triunfo en esa cena, sino que iba mucho más allá. La llegada de don Miguel iluminó la oscura penumbra de sus pensamientos. Con su andar pausado y sereno, su abuelo emanaba una confianza que Javier anhelaba. Cada paso de don Miguel parecía resonar en su interior. No era solo un hombre mayor, era un testimonio viviente de la lucha y la dignidad. La mirada de su abuelo se encontró con la suya, y un pequeño gesto de aprobación le infundió una nueva determinación. A pesar del ruido y el alboroto, sintió como la presión en su pecho empezaba a aflojarse. De repente, las palabras del grupo de ejecutivos le parecieron menos poderosas. ¿Acaso no había un momento en el que él también pudiera brillar? Javier había estado esperando su momento, y ese instante podría haber llegado sin que se diera cuenta. A pesar de su acentuada inseguridad, un fuego nuevo ardía dentro de él. Ahora, más que nunca, deseaba ser respetado no solo como un ingeniero, sino como un ser humano con una visión que merecía ser escuchada. Con un nuevo enfoque, se acercó al grupo de ejecutivos. Las risas no se detuvieron, pero él ya no sentía tanto miedo. Con voz firme, interrumpió lo que consideraba una conversación insulsa. ¿Pueden dejar de lado las convicciones de clase por un momento? La agricultura, nuestro trabajo, necesita innovación, y mi experiencia puede ofrecer soluciones reales a problemas reales. Un par de miradas se volvieron hacia él, algunas con desdén, otras de sorpresa. La tensión aumentó. Javier se sentía como un aventurero que acababa de cruzar el umbral de un bosque desconocido. La adrenalina lo envolvía. Era su momento. Lo que me enfurece no es ser de origen humilde, sino que a estas alturas aún se desprecia el conocimiento que proviene de la experiencia real, continuó, viendo cómo algunos alzaban las cejas. La conversación se detuvo. Las risas se disiparon lentamente, y una toga de seriedad envolvió la sala. Había plantado una semilla, aunque el momento era frágil y podría quebrarse en cualquier instante. Pero ya no parecía tan solo un ingeniero en una cena de fin de año, se estaba convirtiendo en un defensor de su verdad. Hoy aquí, no solo hablamos de resultados. Hablamos de un futuro, de un camino que no debe seguir caminándose solo con la mirada hacia atrás. Ahora es el momento de construir algo mejor, y yo quiero ser parte de ello, concluyó Javier, sintiendo la energía del instante. El eco de sus palabras aún resonaba en el ambiente, pero no había respuesta inmediata. Se sabía en la cuerda floja. Había plantado su bandera en una conversación que podría ser decisiva en su carrera. ¿Sería suficiente? La incomodidad podía ser el catalizador que necesitaba, pero también la puerta a una resistencia cerrada. Javier volvió a mirar a su abuelo, quien simplemente sonreía con un orgullo palpable. Fue entonces cuando se dio cuenta, no necesitaba la aprobación de los demás, sino la de sí mismo. Con ese pensamiento regresó su mirada a los ejecutivos, dispuesto a encarar el nuevo desafío que su valentía había abierto. ¿Sería capaz de sostener esa línea de defensa en la próxima ronda de reacciones, o su voz sería un eco solitario entre las placas del poder corporativo? Sin dudas, había comenzado un cambio en su vida, pero las decisiones que seguirían podrían definir su verdadero destino. La tensión se palpaba en el aire, densa como las nubes previas a una tormenta. Javier se dio cuenta de que había cruzado un umbral, uno que no solo separaba la desidia de la acción, sino que también exponía una parte de sí mismo que había resguardado con celo. La mirada de los ejecutivos variaba entre el desdén y un interés que se volvían palpables. Pero él ya no sentía la necesidad de encajar en un espacio que había limitado su desarrollo personal. El murmullo comenzó a extinguirse, y uno de los ejecutivos, un hombre corpulento con un brillo en la mirada que no prometía nada bueno, fue el primero en romper el silencio. ¿Innovación? ¿Realmente crees que lo que tú ofreces puede competir con la experiencia que tenemos aquí? Su tono era burlón, y el eco de sus palabras reverberó como un desafío directo.
Javier sintió como su estómago se contraía, pero en lugar de arredrarse, dejó que la adrenalina lo impulsara. Sí, y más aún. Cada día en el campo es una clase magistral que la escuela no puede enseñar. Las soluciones no provienen solo de los libros, sino de las manos que han trabajado la tierra. Estoy aquí porque tengo algo real que ofrecer, y no permitiré que el elitismo ahogue mi voz, soltó con resolución, sintiéndose como si se plantara frente a una ola que amenazaba con aplastarlo. La sala se mantuvo en un silencio tenso antes de que otro ejecutivo, una mujer de cabello corto con una mirada incisiva, interviniera. No se trata de despreciar la experiencia rural. Pero lo que propones necesita ser más concreto. Las decisiones que tomamos aquí afectan a miles. ¿Qué te hace pensar que tus ideas pueden ser la respuesta? Ella lo retaba, pero había algo en su tono que le dio a Javier la esperanza de un verdadero diálogo. Sin vacilar, empezó a esbozar un plan. Mis propuestas no solo se basan en la teoría, sino en resultados. Hemos implementado técnicas de riego que han reducido el consumo de agua un 30 y aumentado la productividad en un 15. Y todo esto se puede escalar. Con cada palabra, se proyectaba hacia una versión de sí mismo que había comenzado a creer. Sus dedos se entrelazaban sobre la mesa, una maniobra inconsciente que le otorgaba estabilidad. Un murmullo comenzó a cubrir la sala, y se dio cuenta de que había captado atención, incluso de aquellos que se habían mostrado escépticos. Cada observador era un reflejo de su propio miedo y duda, pero lo importante era que ahora, en lugar de huir, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Había aprendido que el camino hacia el crecimiento no siempre es fácil ni lineal. A medida que la conversación avanzaba, el ambiente se tornó más dinámico. Las ideas comenzaron a fluir, y sintió que la energía en la sala cambiaba. No solo estaba discutiendo sobre sus propuestas, estaba invitando a otros a repensar lo que creían. Por fin, estaba viendo el impacto de su valentía. Sin embargo, esa chispa de progreso trajo consigo la sombra de lo desconocido. ¿Aguantarían sus palabras el peso de la crítica? A medida que se ganaba credibilidad, comenzaba a entender que cada triunfita debía demostrar que valía la pena. Todos los riesgos que había tomado parecían converger en ese instante, no podía permitirse retroceder ahora. A su lado, don Miguel lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, como si supiera que Javier estaba a punto de enfrentarse no solo a los ejecutivos, sino a sus propios temores internos. En ese momento, el abuelo le dio un suave asentimiento, un gesto simple que le otorgó un nuevo valor. Si algo había aprendido de su abuelo, era la importancia de perseverar ante la adversidad. Javier se dio cuenta de que ya no solo era un ingeniero hablando en una cena de fin de año, sino un cambio que defiende su voz y su visión. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener esa llama encendida? ¿Qué reacciones vendrían a continuación de quienes estaban acostumbrados a tener la voz del poder? La sala seguía girando alrededor de él, y el momento se sentía casi surrealista. Mientras sus ideas desperdigaban dudas y generaban discusiones, apareció un pensamiento perturbador. El verdadero enemigo que enfrentaba era el autocuestionamiento. Si lograba superar ese obstáculo, podría allanar su camino hacia un futuro donde ya no necesitaría buscar la aprobación de nadie. Pero, ¿realmente podría creer en sí mismo lo suficiente para lograrlo? Los murmullos comenzaron a morir poco a poco, y el profundo silencio que reinaba en la sala se convertía en un eco persistente en la mente de Javier. La vulnerabilidad de enfrentarse a un grupo de ejecutivos que habían caminado por el sendero de la industria durante décadas era abrumadora. Aún así, sentía que su corazón latía más fuerte con cada respiración, like un tambor que marcaba un ritmo de desafío personal. ¿Ahora qué? Aquella sala era su nuevo campo de batalla. No basta con tener razón, debo demostrar que tengo la capacidad de transformar ideas en realidades, se decía a sí mismo mientras mantenía la mirada fija en los rostros de quienes lo escuchaban. Consciente de que cada palabra que pronunciaba podría ser analizada y eventualmente utilizada en su contra, empezaba a ver la magnitud de su situación.
Cada respuesta que daba no solo era una defensa de sus propuestas, sino que representaba un paso hacia su propia validación. A medida que la conversación avanzaba, comenzaba a sentir la energía cambiar otra vez. Esos ojos que lo observaban con escepticismo ahora mostraban rasgos de curiosidad, y eso lo motivaba aún más. Se dio cuenta de que su enfoque no debería ser únicamente lógica y números. Las decisiones no solo se fundamentan en datos, sino también en la visión y el deseo humano de avanzar, reflexionó. Esa comprensión en la que se había apoyado en el campo debía traducirse en la sala de reuniones. Intentó modular su voz para proyectar confianza, usando anécdotas de los proyectos que había liderado en el campo. Recordó cómo, en una ocasión, una técnica que él y su equipo habían implementado había permitido a los agricultores obtener lo que necesitaban mediante la integración de métodos tradicionales con tecnología moderna. De repente, esa experiencia dejó de ser un simple recuerdo y se convirtió en un arma poderosa en su arsenal de persuasión. Lo que propongo no es solo una inversión, es un paso hacia un futuro sostenible que beneficiará tanto a la empresa como a la comunidad. La clave está en reconocer el valor de la transformación y no solo en los números visibles, dijo con firmeza, mientras sentía que en su interior se cosía una satisfacción nueva, aún desconocida, pero a cada paso, la sombra de la duda se arrastraba tras él. Javier empezó a sopesar el riesgo de la crítica. Las conversaciones con los agricultores, lo que había sido una fuente de inspiración, de pronto se transformó en un hecho curioso que cuestionaba el sistema tradicional que había dominado la sala por años. ¿Eran ellos más valiosos que estos expertos disfrazados de frialdad corporativa?, se preguntó. La respuesta parecía evidente, pero la realización de que debía actuar en consecuencia le pareció un abismo insalvable. El murmullo del grupo se convirtió en un crisol de ideas. Y Javier tuvo que lidiar con la concepción de que abrirse podía ser su mayor fortaleza o su debilidad más letal. La vida no enseñaba a todos a ser vulnerables. Al parecer, solo los que se enfrentaban al miedo con honestidad podían evolucionar. El tiempo avanzaba, y la conversación empezaba a tornarse más intensa. Javier tomó una pausa, intentando digerir la complejidad del momento. Aquel lugar en el que había buscado una voz se transformaba. Sintió un escalofrío, no de miedo, sino de conciencia. Aquel era el instante que definiría su camino hacia el crecimiento. ¿Sería capaz de traspasar la frontera del miedo que lo mantenía en la mediocridad profesional? La idea de que el verdadero reto era el propio reflejo en el espejo lo consumía internamente. Mientras se sumerge en ese laberinto de pensamiento, la mujer de cabello corto, que había sido su gran retadora, levantó la mano de nuevo. ¿Y si tus propuestas fallan, Javier? ¿Qué harías entonces? Mientras sus palabras resonaban en su cabeza, un nuevo cuestionamiento se instaló, haciendo eco de la angustia y la adrenalina. Esa pregunta, inquietante en su naturaleza, lo llevó a un umbral que jamás imaginó tener que cruzar. El futuro se presentaba ante él como un lienzo en blanco, cargado de posibilidades pero también de incertidumbres. Javier sintió que, detrás de cada respuesta que ofrecía, había más preguntas. Y mientras cada mirada se posaba sobre el expectante, supo que no solo se jugaba su carrera, sino también su identidad. Estaba listo para abandonar la seguridad de su zona de confort, y lo más importante, ¿para qué tipo de incógnitas estaba dispuesto a romper las cadenas que lo ataban? El nuevo capítulo de su vida se dibujaba como un desafío implacable, y esos ojos que lo miraban con expectativa se convirtieron en un recordatorio de que el verdadero riesgo era siempre personal, más que profesional. Mientras la sala adquiría un nuevo silencio, supo que el momento culminante estaba por llegar, y todas las preguntas que pesaban sobre sus hombros tomarían forma en la próxima discusión. ¿Tendría el valor necesario para enfrentarse a lo que vendría? La pregunta de su retadora flotó en el aire, como una nube cargada de tormenta, y Javier se sintió atrapado entre la presión de las expectativas y su propia inseguridad. Era el momento de elegir. Entre sus pensamientos, una voz interna comenzó a surgir, clara y contundente: el fracaso no es el final, es una oportunidad para crecer.
Pero la adrenalina palpitante le recordaba que las palabras eran solo palabras y que él necesitaría más que eso para sobrevivir en esta arena competitiva. No tengo miedo al fracaso, pronunció, aunque su voz tembló. Lo que me preocupa es no explorar el potencial que existe en nuestras propuestas. Si fallamos, aprenderemos y nos adaptaremos. Esa respuesta resonó entre los asistentes de la sala y Javier percibió que sus palabras comenzaron a tomar forma en el ambiente cargado de incertidumbre. La mirada escéptica de su oponente se entremezcló con una pizca de respeto. A medida que continuaba expresando su visión, notó que las luces del espacio eran más brillantes, como si cada idea que compartiría reflejara su impulso por la verdad. Recordó cada sonrisa sincera de los agricultores con los que había trabajado. Aquello era más que un simple proyecto, era un movimiento que conectaba a las personas con el futuro, haciendo justicia a su esfuerzo y anhelos. No puedo prometer éxito absoluto, confesó, pero puedo prometer que pondremos todo lo que tenemos para lograrlo. Eso debe contar, la sala parecía haber cambiado su pulso. Los rostros antes endurecidos comenzaron a mostrar interés genuino. Javier se sintió impulsado por esa conexión y en un instante de intuición recordó a su mentor de la universidad, quien siempre decía que la excelencia es el arte de la transformación. Con cada palabra, transformaba su inseguridad en determinación. No era solo un proyecto, era una declaración de principios, un grito que retumbaba en su pecho. Lo que hacemos importa. La mujer de cabello corto, ahora visiblemente más atenta, formuló otra pregunta incisiva. Pero, Javier, si todos fallan, ¿quién queda para dirigir? Él sintió que, en su esencia, esa pregunta resonaba con una verdad sombría. El liderazgo no se trataba de evitar el fracaso, se trataba de cómo se respondía al mismo. Si el barco se hunde, seré el primero en lanzarme al agua para salvar a los demás, afirmó con intensidad creciente. Porque si hay algo que he aprendido, es que el verdadero liderazgo está en la capacidad de inspirar, incluso en la adversidad. En este punto, la energía en la sala parecía haber cambiado completamente, transformando la duda en un deseo palpable de innovación y riesgo. Javier se sentía más fuerte y más audaz. Cada uno de sus argumentos, cada anécdota personal, se convirtió en una acotación valiosa, su vulnerabilidad se transformó en su mayor fortaleza. Sin embargo, en el trasfondo de esa epifanía, un nuevo temor emergía, el reconocimiento. Estaba preparado para enfrentar los inevitables juicios que acompañarían una decisión audaz, mientras su presentación iba avanzando, se preguntó si su transformación personal podría ser la clave que necesitaba su carrera. Lo que antes era un camino incierto se convertía en una oportunidad para dejar una marca. Sin embargo, la sala vibra con la anticipación de una reacción. Javier podía sentir que el hilo entre la aceptación y el rechazo estaba suspendido en el aire. Al llegar al final de su exposición, la sala se volvió un eco de murmullos abrumadores. Las miradas se entrelazaban, captando fragmentos de esperanza y escepticismo. La respuesta de la audiencia podría ser el punto de inflexión que él había estado buscando, pero también la consolidación de sus mayores temores. Lo que propongo es un cambio, concluyó, no solo para nosotros como empresa, sino para todos los que dependen de nuestras decisiones. El silencio regresó, cargado de tensión, y en ese momento supo que el verdadero desafío había comenzado. El título de la reunión había cambiado sin que nadie lo notara, su propio crecimiento personal ante el mundo. Mientras la sala aguardaba su respuesta, Javier se preparó para el enfrentamiento definitivo. De pronto, la puerta se entreabrió, y un nuevo personaje, no esperado, apareció en el umbral. Todos se giraron hacia él con una mezcla de sorpresa y anticipación. En su mente, Javier sabía que todo estaba por cambiar. ¿Quién es? ¿Qué querrá? ¿Cómo afectará esto a su futuro? Se preguntó mientras la respiración en la sala se volvía más ansiosa. Su vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, y las decisiones que tomaría ahora definirían su destino. Javier sintió cómo la tensión en la habitación aumentaba con la entrada del nuevo personaje. Era un hombre alto,
con un porte autoritario y una mirada inquisitiva. Aunque su rostro era aún desconocido para Javier, había algo en su presencia que parecía resonar entre los asistentes. ¿Quién es?, se repetía en su mente, mientras el pensamiento de que este encuentro podría ser un acelerador para su carrera comenzaba a tomar forma. Un instante después, el hombre se presentó como el director general de una empresa rival. La revelación flotó en el aire como una chispa que podía prender fuego a toda la reunión. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. En su mente, la presentación, una meta cuidadosamente construida del valor y la innovación, ahora parecía un juego de alto riesgo. Pero en ese momento decisivo, su voz interna tomó el control, instándolo a ver la oportunidad que tenía ante él. ¿Acaso podría convertir este encuentro en su ventaja? El director general permaneció en silencio, observando las reacciones de los presentes. Esa pausa se sintió interminable, como si el tiempo se hubiera detenido. Durante esos segundos cruciales, Javier se sintió como un jugador de ajedrez, evaluando las posibles jugadas mientras su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente, y si utilizaba la confrontación como una plataforma para demostrar no solo su competencia, sino también su resiliencia. Usted sabe que la competencia abre puertas hacia la innovación, dijo Javier, sintiendo cómo los ojos de todos se volvían hacia él. No debemos temer a los desafíos que surgen, sino abrazarlos. Estoy aquí, no solo para presentar un proyecto, sino para reafirmar que la adversidad nutre nuestras raíces. Las palabras fluyeron de sus labios con una convicción que lo sorprendió, como si una fuerza interna lo empujara hacia adelante. El director general arqueó una ceja, y Javier pudo ver el atisbo de curiosidad en su mirada. Siguió hablando, no solo defendiendo su propuesta, sino también resaltando la importancia de la colaboración entre empresas para enfrentar las dificultades del mercado. Con cada aseveración, el joven se dio cuenta de que estaba construyendo un puente más sólido, uno que podía facilitar la comunicación futura entre ambas entidades. Una chispita de admiración se encendió en su interior, solidificando su autoestima y estética del posible futuro que forjaba con sus palabras. La atmósfera cambió lentamente, el miedo a ser juzgado empezó a disiparse. Al compartir no solo cifras y proyecciones, sino también su visión personal de liderazgo en tiempos de crisis, Javier se sintió como el capitán de un barco que navegaba en aguas turbulentas, dispuesto a llevar a su tripulación hacia lo desconocido. Sin embargo, un eco de duda persiste en su mente, la idea de que había tocado una fibra sensible con el director, pero no podía estar seguro. ¿Y si esa afirmación se volvía en su contra? ¿Y si la presentación resultaba ser su última oportunidad para ganar reconocimiento en su campo? A través de su monólogo interno, cuestionó si realmente se estaba posicionando donde deseaba estar o si había cruzado una línea peligrosa. Al finalizar su discurso, el murmullo de la sala se reavivó, y Javier se dio cuenta de que el ambiente era envolvente, lleno de una incertidumbre electrizante. La expectativa se palpaba en el aire. En la penumbra de esos pensamientos, un nuevo dilema emergió. Si este director resultaba ser un aliado potencial o un formidable adversario, su capacidad de adaptarse a esta nueva realidad sería puesta a prueba. Mientras el director abría la boca, su expresión indicaba que había una respuesta a sus palabras, una respuesta que podría catapultar a Javier hacia lo que siempre había soñado o, por el contrario, sumergirlo nuevamente en la incerteza. Todo dependía del siguiente movimiento. ¿Acaso estaba preparado para la respuesta que vendría? La sala se quedó en un silencio tenso, y, en su mente, el eco de su propia voz resonó. El verdadero desafío es cómo avanzamos cuando se presentan oportunidades inesperadas. El silencio en la sala se disipó cuando el director general, con un tono grave, inició su respuesta. Interesante punto de vista, Javier. Te felicito por tu valentía al enfrentar la adversidad con optimismo. Pero, permíteme ser directo, ¿estás realmente listo para competir en este entorno tan dinámico donde la presión nunca cede? Esa interpelación resonó con fuerza en la mente de Javier.
Era una invitación cargada de desafío, un cuestionamiento que ponía a prueba no solo sus habilidades profesionales, sino también su carácter. A medida que el director continuaba hablando, Javier se sumió en una profunda reflexión sobre su camino hasta ese momento y las decisiones que lo habían guiado hacia esta instancia crucial. Recapituló las noches de insomnio estudiando fundamentos, la dedicación casi obsesiva por cada detalle de su proyecto y las conversaciones con mentores que siempre habían instado a ser audaz, pero también auténtico. La instauración de una cultura de trabajo que valorara el talento individual mientras fomentaba la sinergia en equipo era fundamental. Nunca había temido el reto de ser un líder, pero ahora, al estar frente a una figura tan formidable, esa convicción se tambaleaba. Estoy dispuesto a asumir los riesgos que vengan, porque sé que dentro de cada desafío, hay una oportunidad de cambio, contestó, cruzando su mirada con la del director, reconociendo la lucha interna que también podía leer en sus ojos. No lo hizo solo con palabras vacías, sino con una genuina convicción que emergía de lo más profundo de su ser. El eco de su propia voz interna, instándolo a ser verdadero, lo mantenía firme. La conversación continuó, girando en torno a estrategias, innovaciones y visiones compartidas. Cada intervención de Javier estaba impregnada de la emoción de estar en el centro del escenario, una oportunidad que pocas veces se presentaba. La adrenalina pulsaba en sus venas, transformándose en claridad mental y un enfoque renovado. Sentía como el aire se cargaba de posibilidades, cada frase que pronunciaba era como añadir una molla al edificio de su ambición. Sin embargo, las sombras de la duda aún acechaban. A medida que la discusión se intensificaba, Javier notó que algunos de los asistentes se mostraban escépticos. Su voz interna susurró advertencias: ¿sería capaz de convertir la expectativa en una propuesta tangible, o sus palabras se perderían en el aire? La exposición de estrategias se tornó una danza, cada paso tenía que ser calculado, preciso. A pesar de la presión, se aferró a los conceptos que había cultivado en su recorrido profesional: autenticidad, adaptabilidad e innovación. Era un momento de prueba, y en su interior, se gestaba un deseo fundamental de ser parte de la conversación que marcara la diferencia, no solo para su carrera, sino para el avance del sector. Cuando finalmente el director hizo una pausa, incrédulo ante el fervor juvenil de Javier, éste sintió que el aire había cambiado. La tensión se había transformado en un diálogo más fluido y, para su sorpresa, el director sonrió levemente, como si hubiera encontrado un destello de potencial en su interlocutor. Javier entendió que este momento era una bifurcación, uno donde la seguridad de un trabajo mediocre podría reemplazar su búsqueda por el reconocimiento. Si quería escalar en su carrera, debía mostrar su disposición a ir más allá, a desafiar no solo a sus competidores, sino a sí mismo. Con el corazón latiendo más rápido, una revelación brotó en su mente: no se trataba solo de un proyecto, sino de su propio viaje personal. Era su vida, su historia y, por fin, veía una oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Sin embargo, una pregunta retumbaba en su interior: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener esa autenticidad que tanto valoraba frente a esta nueva etapa? Mientras el director se preparaba para formular un plan de acción, Javier sintió que el tiempo se ralentizaba de nuevo. Una decisión crucial se avecinaba y todo lo que había aprendido debía ser aplicado, no solo en negocios, sino en su propia identidad profesional. Había llegado el momento de decidir su destino. La sala reverberó en un eco de anticipación. Un nuevo desafío se cernía de frente. ¿Podría alinear su ambición con su integridad? Con sus pensamientos en una tempestad, la pregunta flotó en su mente: ¿podría hacer de esta conversación un peldaño hacia el futuro que realmente deseaba? La mirada del director se posó en Javier con una intensidad que parecía atravesar su epidermis. Cada segundo se volvía más valioso, como si el tiempo se compactara, presionando contra su pecho. La sala apaciguada se llenaba de un murmullo subyacente, cada socio a su alrededor esperaba con anticipación una respuesta que no solo definiría a Javier, sino que también podría reconfigurar el futuro de la empresa. Para avanzar, debemos preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras aspiraciones?
La voz del director resonó nuevamente, desafiando aún más sus convicciones. Javier sintió una sacudida interior ante esa pregunta que desnudaba las entrañas del dilema profesional. No era meramente un cuestionamiento sobre el trabajo, era un reflejo de su existencia misma y desataba una incertidumbre que había estado evitando. Mientras el director proseguía con su discurso sobre las exigencias del mercado actual, Javier observó las dinámicas de cada asistente a la reunión. Algunos anotaban fervientemente, otros intercambiaban miradas de complicidad. Unos pocos alzaban cejas escépticas, dispuestos a desarticular cada idea que no se alineara con su convencimiento habitual. En ese mar de actitudes, Javier empezó a entender que su contribución debía ser también una confrontación sincera, como un faro iluminando las sombras del conservadurismo. Tomando una bocanada profunda, organizó sus pensamientos. La autenticidad no es solo un valor, es un activo. Sus palabras fluyeron con claridad. Podemos reinvertirlo en nuestra cultura, creando un entorno donde fluyan nuevas ideas. La competencia no solo está en el exterior, sino que también la tenemos aquí, dentro de nuestras paredes. Necesitamos descifrar maneras innovadoras de colaborar mutuamente. Se dio cuenta de que había desatado algo en la sala, miradas de interés se entrecruzaron y los ceños fruncidos comenzaron a suavizarse. Sin embargo, no podía ignorar la sombra del miedo que se cernía sobre él. La posibilidad de fallar era apremiante, pero lo que realmente lo inquietaba era el potencial de ser ignorado o de no vivir a la altura de su propio paradigma. La presión era palpable, pero en lugar de paralizarlo, comenzó a cocer una determinación interna casi visceral. Estamos en una encrucijada, y es el momento de decidir qué tipo de legado queremos dejar. Mientras el director lo observaba con más atención, Javier llevó su mirada hacia los demás en la sala, buscando conectar, buscando provocar una chispa. La vibración del diálogo había cambiado, había un sentido de inquietud, y eso lo llenó de energía. No propongo cambiar todo de la noche a la mañana, pero la humildad de nuestra apertura a nuevas propuestas puede ser el primer paso hacia el cambio. Estoy aquí para imaginar lo inédito, y cada uno de ustedes es crucial en este proceso. Las reacciones fueron diversas, pero algo en la atmósfera se había transformado. Algunos asentían lentamente, como si comenzaran a concebir la posibilidad de que era hora de un cambio real. El director sonrió nuevamente, esta vez con un aire de aprobación. Javier sintió una mezcla de alivio y desafío, sabiendo que había abierto una brecha, pero también que había comprometido su propia integridad al hacerlo. El tiempo avanzaba y el director finalmente cerró la discusión, declarando que se requeriría más de las ideas de Javier para presentar una propuesta definitiva. Pero hay espacio para innovar, agregó, dejando el ambiente cargado de expectativa. Javier se sintió agradecido por la oportunidad que se le otorgaba, pero la pregunta se anidaba de nuevo en su mente, ¿realmente estaba equipado emocionalmente para afrontar las críticas que vendrían en su camino? Mientras la reunión concluía, un latido resonaba como un mantra en su interior. El camino apenas comenzaba, y sus decisiones futuras definirían no solo su trayectoria profesional, sino también el núcleo de su identidad personal. Con el rostro aún ardiente por la adrenalina y la mente palpitante de posibilidades, Javier comprendió que ahora todo estaba por hacerse. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad que había prometido a sí mismo, aún estando en el ojo del huracán? El desenlace parecía aún lejano, pero ya estaba sembrando las semillas del desafío. La senda estaba trazada, y la próxima decisión podría costarle más de lo que había imaginado. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para ser fiel a sí mismo en este nuevo capítulo? Javier salió de la sala de reuniones, sintiendo la frescura del aire en su rostro como un renacer. La sensación del desafío que había enfrentado lo llenaba de una efervescencia inesperada. Esa voz interior que había estado silenciada por años empezaba a hacerse más fuerte, reclamando su espacio, instándole a ser audaz. Era un punto de inflexión. Había hablado y había resonado, pero el eco de su verdad aún lo perseguía. En su camino hacia la oficina, archivar ideas se sentía tan fresco como las mentes que lo rodeaban. Pero sabía que la verdadera tarea recién comenzaba.
Mientras se acomodaba en su escritorio, Javier abrió un documento en blanco, invitando a las palabras a formar una estructura sólida para sus propuestas. Más que un simple trabajo, era una carta de intención que reflejaba su autodescubrimiento, un mapa hacia su propósito. Sabía que sus ideas seguirían siendo objeto de debate y crítica, así que cada palabra debía ser una manifestación de su integridad. Con cada párrafo que emergía en su pantalla, Javier comenzó a explorar el otro lado de su valentía, el miedo a que su voz fuera relegada de nuevo a un murmullo. Había algo más en juego, su creciente deseo de liderazgo y la necesidad de impactar no solo a la empresa, sino también a su propio sentido de valía. Su experiencia previa, las victorias y fracasos, lo llevaban a este momento crucial. Las hojas impresas que rodeaban su oficina eran testigos de su viaje, una estructura en la que se sintió atrapado, pero que también le había proporcionado un fundamento fuerte. Cada vez que recordó las miradas de sus colegas, sintió cómo se intensificaban las expectativas hacia él. Su visión debía ir más allá de su propia perspectiva, debía incluir a todos ellos. ¿Cómo podría tejer un puente entre su autenticidad y las intenciones de su equipo? La historia de Javier no se trataba solo de él, sino de crear un espacio donde sus compañeros también pudieran brillar. Tal vez esa fuera la clave, no seguir el camino tradicional, sino redactar un nuevo camino para todos. Mientras ordenaba sus pensamientos, una figura familiar entró en su oficina, Claudia, su colega más cercana. Ella había sido su sombra en buenos y malos momentos. Sin más preámbulos, se sentó frente a él. Te vi en la reunión. Siento que tu energía está cambiando, dijo, su voz un susurro cálido. Javier sonrió, agradecido por su amistad y apoyo incondicional. Pero sabía que ella también tenía dudas. Es un momento complicado, Claudia. Si me lanzo, podría caer o volar. La mirada de Claudia se endureció como si hubiera vislumbrado la sombra de sus temores. Javier, si alguien puede guiar a esta empresa hacia el cambio, eres tú. Solo recuerda que el camino puede no ser fácil. Habrá críticas, hay quienes prefieren lo conocido. Nunca perderás, mientras seas honesto contigo mismo y con ellos. Sus palabras resonaron en su interior, intensificando sus convicciones. Este desafío no sería solo un camino hacia su propio crecimiento, sino la oportunidad de redefinir el significado de autenticidad en su entorno profesional. A medida que el día se desvanecía y el sol comenzaba a ocultarse, Javier sintió que la tormenta interna persistía, pero la veía ahora como un motor. No había vuelta atrás. Se comprometió a revisar minuciosamente sus propuestas, incorporando cada idea que pudiera impulsar ese nuevo modelo de colaboración. Lo que había empezado como un desafío se estaba convirtiendo en su misión. Sin embargo, el peso del deber también lo inquietaba, la presión de ser fiel a sí mismo mientras lidiaba con las vastas expectativas que estaban por venir. Javier sabía que cada decisión que tomara resonaría más allá de él. Se convertiría en un embajador de esa auténtica visión que tanto anhelaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a arriesgarse en esta búsqueda? La cena de presentación de su propuesta se aproximaba, y los nervios comenzaban a adueñarse de él nuevamente. Con cada latido de su corazón, la pregunta se repetía en su mente. ¿Estaría preparado para desafiar el statu quo y demostrar que la innovación podía prosperar incluso en las sombras del conformismo? Mientras el día se transformaba en noche y Javier miraba hacia la ventana, un giro inesperado sucedió en su mente. Necesitaba algo más que palabras, una acción audaz que sellara su compromiso. ¿Podría esto incluir un giro inesperado o un elemento inesperado en su presentación? La pregunta flotaba en el aire cuando, de repente, una idea brilló como un faro en su mente. La mente de Javier estaba ahora en una nueva senda, y no podía esperar a descubrir a dónde lo llevaría. El evento decisivo se acercaba, y Javier sabía que era el momento de transformar su incertidumbre en poder. Había trabajado incansablemente, refinando cada nota y detalle de su presentación. Pero más allá del contenido, era la conexión genuina que quería establecer con su audiencia. Necesitaba que su voz se sintiera auténtica y resonara en los oyentes.
La cena de presentación se convertiría en un hito de su viaje, un testimonio de su valor personal y profesional. El día llegó. Con cada paso hacia el escenario, se sintió más seguro. La sala estaba llena. La mirada de los ejecutivos, entre ellos el director general y su retadora inicial, se centraba en él. Era un momento agridulce, había temido esta confrontación, pero ahora no deseaba más que enfrentarla. Se plantó frente a ellos, se tomó un respiro hondo y sonrió. Hacerlo lo hizo recordar que estaba allí no solo para presentarse, sino para inspirarse a sí mismo y a otros. Comenzó con una historia. La historia de su abuelo, don Miguel, un hombre que recorrió un largo camino desde la tierra que cultivó hacia el corazón de su propia familia. Las primeras palabras fluyeron como un río, impregnadas de nostalgia y dignidad. Había aprendido que los relatos personales conectan de una manera que los números y las estadísticas nunca podrían. Mientras contaba sobre las enseñanzas de su abuelo, vio que algunos rostros se ablandaban, resonando con su sinceridad. Con el calor de la sala alimentando su entusiasmo, comenzó a presentar sus propuestas. Empleo de tecnología en la agricultura sostenible, iniciativas comunitarias que integrarían a los empleados y a los agricultores en un ciclo de aprendizaje mutuo. Cada argumento, cada cifra, demostraban no solo su valía como ingeniero, sino también como un líder capaz de ver más allá del presente. Explicó cómo las técnicas que había mencionado en la cena anterior habían revitalizado no solo los campos, sino las vidas de quienes trabajaban en ellos. Al concluir, una oleada de silencio cognitivo se hizo presente. Estaba claro que había capturado su atención. Y entonces, el director general levantó la mano para hacer una pregunta. Javier, has manifestado ideas muy audaces. ¿Cómo planeas implementar estos cambios en un entorno tan tradicional? La pregunta fue sincera, pero sentía la presión del juicio. Sin embargo, su respuesta fue clara. La implementación es un viaje, no un destino. Necesitaremos adaptar nuestras mentalidades, pero la verdadera transformación vendrá cuando cada uno de nosotros reconozca su papel en la construcción de un futuro compartido. Las miradas se cruzaron. Esta vez, no eran simplemente desdén. Había un sentido palpable de curiosidad y reflexión. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad había sido su mayor fortaleza. No solo estaba transmitiendo sus ideas, estaba invitando a los demás a unirse a él en una nueva misión. Esa noche, Javier no solo presentó una propuesta, reafirmó su lugar. Había crecido desde el ingeniero inseguro que había entrado en aquella cena de fin de año hasta convertirse en un líder comprometido con su propio legado. Tras la cena, varios ejecutivos se acercaron para felicitarlo y, más importante aún, para interesarse en colaborar con él. Había logrado sembrar una semilla de innovación que empezaba a dar frutos. Cuando finalmente abandonó el edificio, la noche parecía más brillante y menos intimidante. Cada paso lo acercaba a un futuro que no temía soñar, sino que anhelaba construir. El crecimiento había sido tangible y el reconocimiento también. Javier entendió que había logrado romper las cadenas del miedo y la inseguridad, y que, al hacerlo, había inspirado a otros a hacer lo mismo. Se encontró pensando en su abuelo, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Aquella fortaleza que había buscado siempre estuvo dentro de él, ahora lo sabía con certeza. El viento sopló suavemente mientras Javier se alejaba, ya no un hombre dividido, sino un profesional entero y asertivo, listo para enfrentar cualquier reto que se le presentara. Ahora, es tu momento de hacer parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. No esperes ni un segundo más para apoyarnos y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten experimentar esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de aportar al canal con estas acciones. Hazlo ahora.